Celia era algo extraordinario. Siempre mantenía ese espíritu de jocosidad. Solamente con una frase que ella dijera, ya que yo era un aliento. Claro, cuando se tenía que imponer, se imponía. Era súper guapa, ella no tenía miedo a nada. Peleó en varias batallas. Era incansable. Celia era comandante entre los comandantes. La gente le planteaba a Celia para que Celia se lo planteara a Fidel. Y pasan cosas hoy y la gente dice, si Celia estuviera viva. Esa fue una premisa de ella, siempre la verdad. Y decir Celia es decir Celia. Medialuna, ubicado en la actual provincia de Granma, en la llanura costera del Golfo de Guacanayabo, es un poblado que floreció en torno al Central Isabel. En este lugar, el 9 de mayo de 1920, a la 1 de la tarde, nace el quinto retoño de Acacia Manduley Alsina. Su esposo, Manuel Sánchez Silveira, médico del Central, recibe a la hermosa niña. Nace un día después de los festejos en honor a la Virgen de los Desamparados, y así la nombraron Celia Ester de los Desamparados. Manuel compró un chalet donde instaló además su biblioteca y consulta privada. En un ambiente muy afectivo creció la niña Celia. Apenas a los 6 años sufrió la irreparable pérdida de su madre, víctima de paludismo, enfermedad que proliferaba por aquellos tiempos. La tristeza y los sollozos la apartaron durante algún tiempo de los habituales juegos infantiles. El doctor, por su parte, nunca se volvió a casar. Querido por todos los vecinos, acostumbraba a visitar sus pacientes, acompañado de sus hijos, quienes fueron aprendiendo los sentimientos de bondad y solidaridad humana. Amante de la historia, muchas de las frecuentes lecturas que hacía a Celia y a sus hermanos tenían que ver con la vida y la obra de los próceres de la independencia, especialmente de nuestro apóstol José Martí. Sánchez fue director del Hospitalito del Central, fue médico de la Compañía de Seguros Las Aguas y fue médico municipal. Es importante aclarar que los ingresos de él como médico no fueron muy considerables, porque como pueden apreciar, aquí vivían y asistían a él las personas más pobres de este barrio, que no podían pagar una consulta. Celia inicia los estudios de enseñanza primaria con su hermana Flavia a los 7 años en una escuela privada en el Carmen. Pero luego, a partir del 4º grado, empieza a estudiar en una escuela pública y conjuntamente con los estudios primarios ella empezó a tomar clases de piano con su hermana Flavia, que se lo impartieron las hermanas Rodés por un periodo aproximadamente de 3 o 4 años. También ella sentía inclinación hacia algunas manifestaciones del arte, como las artes plásticas. Realizó dibujos y tuvo premios infantiles. Pero además de eso, también le gustaban las artes manuales. Con su tía Gloria aprendió a bordar a máquina y a confeccionar los moldes de ropa que le sirvieron a lo largo de toda su vida, porque ya en su periodo de adultez, Celia confeccionaba su vestuario.
Traviesa y bromista desde pequeña, hacía frecuentes maldades, como cerrarle la llave de paso a un vecino cuando éste se encontraba completamente enjabonado en el baño. Hasta bromas más complicadas, como la que le hicieron cuando un fotógrafo ambulante alquilara un local en Medialuna. Celia fue a visitarlo junto a algunas de sus amigas, y mientras una se retrataba, Celia y otras muchachitas tomaron algunas de las fotos. Las de mujeres las enviaron con dedicatorias a hombres casados y viceversa, lo cual puso momentáneamente en peligro a más de un matrimonio. A mediados de la década de 1930, Celia ingresa en la escuela preparatoria José María Heredia en Manzanillo, con vistas a ingresar en el bachillerato, por lo que tiene que ir a vivir a casa de su tía Amanda el 7 de mayo de 1937. Celia llena su solicitud de matrícula en el Instituto de Segunda Enseñanza de Manzanillo y comienza los estudios en el curso 1937-1938. Menuda y atractiva, a los 17 años, Celia comienza a ser el centro de un grupo de amigas que en Manzanillo eran identificadas como los pavitos. Ella cautiva la atención de varios jóvenes manzanilleros, pero solo Salvador Sadurní, un apuesto y atlético muchacho, logra gozar de su simpatía. Reuniones en casa de sus amistades, paseos dominicales y excursiones a la playa llenaban de alegría su vida. Hay unas cuantas anécdotas también desde el punto de vista del temperamento de Celia. Ya cuando empieza a estudiar el bachillerato, hay una anécdota muy importante, y es que un profesor le pide a Celia y a su prima Ana que le lean el examen porque él no entendió su letra. Celia se negó rotundamente a leerle la prueba al profesor. Su prima Ana accedió. Celia argumentó que sencillamente uno de los dos estaba mal. O el profesor no sabía leer o ella no sabía escribir, y no se incorporó más a esa enseñanza. Terminó su formación de manera autodidacta en Pilón. En 1940, la familia Sánchez se muda para el poblado de Pilón, donde a Manuel le ofrecen el trabajo de médico del Central Cape Cruz, pues la situación económica en Medialuna se había agravado producto de las disputas políticas con el esposo de la hija del dueño del Central. Celia y sus hermanas se ocuparon de adornar el nuevo hogar con un exquisito gusto, a base de plantas y flores, además del orden y la limpieza. También acondicionaron al fondo de la casa el lugar donde se encontraba una vieja mata de mangos, al que denominaron Mango Bar. Y allí nos reuníamos, hacíamos tertulias de amistades y de grupos y de hacer anécdotas, de reírnos, de hacer cuentos. Celia cultiva nuevas amistades, con las cuales comparte excursiones por la sierra y desarrolla su afición por la pesca. Celia se creció cuando llegaron a Pilón, porque ella era la mano derecha de su padre, que ella era la que atendía, por ejemplo, si llegaba un paciente, ella era la que lo atendía, un campesino, alguien que llegaba, ella era su mano derecha. Es decir, que fue cogiendo de su padre esos elementos que no solamente tributan desde el punto de vista de su profesionalidad, sino también de su humanismo, de solidaridad, que en Celia se sembraron también gracias a la influencia de su padre. Y Sánchez fue un político, pero no un político de la politiquería, sino un político con convicciones claras de lo que debía ser la política. Era también historiador, era geógrafo. Fíjese si es así, que él localiza el punto exacto en San Lorenzo donde cae el padre de la patria.
También el doctor Sánchez organiza, a propuesta de los integrantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Martiano, una expedición para llevar a la cima del Pico Turquino el busto de nuestro apóstol nacional José Martí, forjado por la escultora Gilma Madera. Además del doctor Sánchez, iba Celia conjuntamente con otros piloneros. Entonces, si usted conjuga, implica todo eso,